Tendremos en cuenta para la siguiente actividad el concepto de formatos publicitarios. Como ya hemos abordado este tipo de conocimiento, debemos tener particular atención en las diferentes estrategias que podemos desarrollar a partir de una correcta selección de los formatos publicitarios que vamos a implementar hacia nuestro branding y hacia nuestra estrategia comercial. Al referirnos a formatos publicitarios en sitios web, estamos hablando de diferentes oportunidades que pueden ir desde un texto hasta la implementación de un banner, hasta el link building o las diferentes estrategias de enlaces. Entonces, debemos considerar, por ejemplo, cuando estamos utilizando banners, qué tipo de tecnología es más oportuna y evidente para nuestro destinatario objetivo. Y lo mismo sucede cuando estamos implementando, por ejemplo, campañas en herramientas como Google AdWords o como diferentes oportunidades de comunicación en redes sociales. El formato publicitario muchas veces nos llevará a considerar la inversión que vamos a llevar no solo a implementar la publicidad, sino también a producir nuestra propuesta comunicacional. Esto es porque no solo debe considerarse el esquema textual, sino que en caso de decidir, por ejemplo, utilizar un formato publicitario con implementación de multimedia, debemos considerar que necesitaremos especialistas que lo desarrollen. Y lo mismo sucede si utilizamos imagen o si utilizamos diferentes aspectos que pueden intervenir, por ejemplo, con el marketing de contenidos. Siempre debemos considerar que toda nuestra estrategia se enmarca en función de lo que conocemos con claridad de nuestro destinatario objetivo y que nos va a llegar a tener mayor efectividad en esta comunicación. Cuando estamos refiriéndonos al formato de una estrategia, estamos hablando también de visualidad, de cómo se presenta nuestra marca, de cómo decidimos construir nuestro branding, de qué tipo de palabras vamos a utilizar y de cómo vamos a dejar inmersa en la impresión de nuestro destinatario esa percepción de la institución que quiere comunicarse con él. Debemos considerar que los diferentes esquemas actuales nos llevan a tener una efectividad muy relacionada con los intereses temáticos y también con las oportunidades en el tiempo que una persona se encuentra enfrente de una computadora, una máquina de escritorio, una notebook o incluso teniendo en cuenta la portabilidad en la telefonía móvil. A continuación, trabajarán sobre la actividad 1. La misma actividad que podrán encontrar en el aula abierta del módulo. Hasta aquí, hemos conocido una clasificación general de los formatos publicitarios que podemos encontrar en la web. Te propongo construir un esquema de definiciones con los 5 formatos que hemos estudiado. Al regreso, revisaremos juntos las claves de respuesta de esta actividad. Nos encontramos en unos minutos. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad 1, donde ustedes tenían que armar un glosario con la clasificación general de los formatos publicitarios, para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente. En el mismo no deberían haber faltado los datos ubicados como los vemos en este gráfico. Queda de tu lado finalizar la tabla. Recuperaremos para esta actividad los conceptos que hemos abordado en relación a publicidad de display. Debemos tener en cuenta que cuando decidimos desarrollar diferentes campañas que nos puedan proporcionar un caudal de tráfico determinado, estamos determinando también qué herramientas utilizaremos. En la actualidad, el display se constituye como una de las herramientas más efectivas para lograr captar
visualización y también interés de nuestro potencial destinatario. Para ello, cuando empezamos en esta clasificación de diseño, comenzamos a determinar los diferentes medidas y formatos que se proponen en el esquema publicitario y también delimitaremos el tiempo en que permanecerá vigente nuestra campaña de display. Debemos considerar que no solamente tendremos un gasto considerable de inversión en la campaña, sino que además debemos producir las piezas que podrán realizarse con un equipo propio o adquiriendo una consultoría especializada o de empresas de diseños en el ámbito digital. También podemos encontrar diferentes cadenas publicitarias que proponen una ayuda en la realización del formato de display, incorporando diferentes imágenes y sugiriendo cómo implementar el texto, qué tipo de espacio puede utilizar dentro de la imagen o complementándola. Y todo eso nos va a ayudar a que seamos más efectivos en esta captación de tráfico. ¿Hacia dónde dirigimos el tráfico? Es otro de los puntos a considerar cuando comenzamos a implementar la campaña de display, ya que podemos llevarlos directamente a una propuesta comercial, a una construcción de branding, a un punto de contacto como puede ser una landing page que directamente aborda conceptos de solución de marca y también construcción de branding para realizar operaciones comerciales. Estamos hablando de uno de los formatos más extendidos y efectivos y que además pueden tener una valiosa oportunidad de comunicación para dar a conocer una marca. Muchos especialistas afirman que al momento de abordar un nuevo mercado, como puede ser, por ejemplo, una empresa que tradicionalmente opera en una ciudad como Rosario y decide comenzar a vender en un esquema nacional o abordando ciudades como Buenos Aires, donde la presencia visual de la marca necesita construirse y debe ir aparejada de una relación de confiabilidad. El formato de display aporta una valiosísima herramienta donde los resultados pueden medirse y además podemos obtener un feedback real de lo que está haciendo nuestro usuario, nuestro potencial destinatario, con la información que le estamos compartiendo. A continuación, trabajarán sobre la actividad 2, la misma actividad que podrán encontrar en el aula abierta del módulo. El objetivo de esta actividad es elaborar un esquema con la clasificación de formatos publicitarios de display. Al regreso, revisaremos juntos las claves de respuesta de esta actividad. Nos encontramos en unos minutos. Muy bien, alumnos. Durante el intervalo han estado trabajando en la actividad 2, donde ustedes tenían que elaborar un esquema con la clasificación de formatos publicitarios de display. Si están bien orientados en la actividad, habrán colocado algunos de los conceptos como se muestran en esta tabla. Ahora queda de tu lado ubicar el resto de los conceptos según corresponda. Tendremos en cuenta para el desarrollo de esta situación el concepto de Rich Media. Estamos hablando de las diferentes oportunidades de comunicación que se presentan de acuerdo a nuestro plan de social media y donde vamos a incorporar en una oportunidad de comunicación un conjunto de elementos multimedias que harán posible que se logre determinadas interacciones con el usuario. Podemos encontrar innumerables oportunidades de Rich Media de acuerdo al concepto teórico que hemos leído, pero además debemos considerar que en todos debemos plantearnos una valiosa oportunidad de atención de nuestro destinatario.
Algunos especialistas afirman que la oportunidad de incorporar interacción por medio de juegos es también una valiosa interacción con un potencial comprador. Podemos valorar esta situación cuando, por ejemplo, ingresamos a determinadas páginas y en el sidebar encontramos banners que además proponen interacción de juegos, que podemos jugar allí mismo o que al hacer clic nos llevan a juegos interactivos de estrategia, por ejemplo, sin que por ello se deje de navegar la página en la que estábamos interesados temáticamente en primera instancia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la telefonía móvil, cuando comenzamos a desarrollar una navegación y por diferentes estrategias de localización y de recursos que estamos utilizando, podemos encontrar diferentes propuestas de entretenimiento a través de desarrollos para determinadas plataformas, como puede ser Android, por ejemplo, donde podemos direccionar el tráfico por medio de una propuesta lúdica. Son innumerables las oportunidades de comunicación que pueden presentarse en el espacio digital. Las diferentes combinaciones de imágenes estáticas con multimedia y con oportunidades de feedback, no solo de texto, sino también con oportunidades de audio, aportan una interesante valoración de productos y servicios que pueden comercializarse por estos canales. En el Rich Media debemos considerar las diferentes oportunidades de formatos y clasificaciones donde realmente como estrategas encontramos un amplio abanico de posibilidades de llegada a nuestro consumidor. A continuación, se trabajará sobre la actividad 3, la misma actividad que podrán encontrar en el aula abierta del módulo. El objetivo de esta actividad propuesta es elaborar un esquema de conceptos con algunos formatos publicitarios que podemos encontrar en el Rich Media. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad 3, donde ustedes tenían que elaborar un glosario con algunos formatos publicitarios que podemos encontrar en Rich Media. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en el mismo no deberían haber faltado los datos ubicados como los vemos en este gráfico. Te invito a finalizar la tabla. Tendremos en cuenta para esta situación la comunicación viral. Hemos abordado a lo largo de este programa de estudio diferentes oportunidades de comunicación viral y diferentes conceptos relacionados con la viralidad de los contenidos. Tengamos en cuenta que de acuerdo a lo que venimos estudiando y desarrollando en cuanto a oportunidades de display, formatos de rich media y también otras situaciones relacionadas con nuestro destinatario objetivo, la viralidad se desarrolla a través de la interacción con diferentes usuarios. En un esquema estratégico, muchas veces utilizamos, además del site, mini site y landings, situaciones de blog con propuestas de marketing de contenidos. Un marketing de contenidos que no necesariamente tiene que ser texto o una propuesta específicamente textual. También puede incorporar situaciones de multimedia con imágenes, videos y diferentes actividades que pueden atrapar el interés de nuestro destinatario y de este modo proponer una identificación. Esta identificación que de tan impactante en la conducta social de nuestro destinatario objetivo puede además ser compartida por diferentes variables, como pueden ser, por ejemplo, la empatía con determinadas oportunidades de representación social o también con identificación de acuerdo a determinados momentos históricos o agenda setting de los medios o también con identificaciones emocionales de una situación personal. Son numerosos los condimentos que pueden llevar a que una producción específica multimedia pueda ser susceptible
de viralidad. Sin embargo, no debemos olvidar que nuestros formatos de producción y las diferentes oportunidades de divulgación de nuestros productos van a ser un soporte de gran interés y de gran importancia para que efectivamente se produzca un esquema viral. Recordemos, por ejemplo, a qué le llamamos viralidad o cuántos videos virales has consumido en la última semana. Debemos agregar que muy probablemente los esquemas de comunicación viral hayan llegado a tu vida a través de las redes sociales, pero ten en cuenta que esto también es una evolución constante. Las redes sociales pueden tener esa potencialidad de compartir de manera inmediata, pero actualmente otros esquemas de comunicación, como pueden ser en la telefonía móvil, por ejemplo, herramientas como WhatsApp, también interactúan con esquemas de viralidad, que además se complementan con una viralidad que podríamos llamar tradicional, del paso de los últimos años, donde se proponen contenidos en redes y en los contextos digitales tradicionales. Podríamos decir que inicialmente el mail ha sido una valiosa herramienta para compartir contenidos en forma directa con nuestros grupos de contactos, grupos de interés o grupos temáticos en los que hemos interaccionado. Las redes sociales inmediatamente han intervenido potenciando esta situación y es una evolución constante a través de la intervención de nueva tecnología y de nuevas propuestas digitales para compartir contenidos. La comunicación viral, como hemos estudiado, se encuentra en este momento en un amplio abanico de oportunidades, posee herramientas definidas, pero también se encuentra en una evolución constante y creciente. Luego de haber repasado los formatos publicitarios de la web, algunos formatos rich media, pasarán a integrar todos estos conceptos en una actividad final llamada actividad práctica integradora.